Porque usualmente cuando hablamos o escuchamos el término farmacovigilancia, vinculamos las actividades, las responsabilidades, pero sobre todo las bondades de hacer farmacovigilancia una vez que el medicamento ya pasó de su fase de investigación y desarrollo. Pero esta es una apreciación, primero que nada, injusta, y además es una apreciación que no beneficia al entendimiento de cómo la farmacovigilancia opera. Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC, el podcast. Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad del invitado y no necesariamente representan las opiniones de APEIC ni de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Sean bienvenidos a APEIC el podcast, el espacio donde compartimos la pasión por la investigación clínica y que tiene como objetivo divulgar diferentes temas relacionados a esta ciencia de la mano de expertos y expertas que llevan a la investigación clínica en sus genes. Soy Diego Alejandro, me da muchísimo gusto recibirles en este nuevo episodio donde, como ya se nos irá haciendo costumbre, nos encontramos de manteles largos. Tenemos el gusto de tener como invitado a Josué Bautista Arteaga, quien nos platicará sobre el papel e importancia de los farmacovigilantes en un ensayo clínico, algunas controversias que surgieron alrededor de las vacunas y uno que otro dato de la farmacovigilancia que estoy seguro se les hará muy interesante. Pero antes de pasar con la entrevista, pues vamos a conocer un poco más sobre la trayectoria de nuestro gran invitado del día de hoy. Josué Bautista es químico farmacéutico industrial egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, diplomado en Administración Farmacéutica por el TEC de Monterrey, así como una especialización en negociación por el IPADE. Cuenta con más de 17 años de experiencia en industria farmacéutica en las áreas de control y aseguramiento de la calidad, información médica, farmacovigilancia y auditorías, con especial experiencia en los procesos de farmacovigilancia para Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Chairman para la región de América y embajador para Latinoamérica de la Global Pharmacovigilance Society. Ponente en diversos foros locales e internacionales de regulación sanitaria y farmacovigilancia. Además, es asesor del Institute of Pharmacovigilance, colaborador del newsletter de la Drug Information Association, miembro del programa LinkedIn Creators, fundador de JBA Farmacovigilancia y fundador y miembro de Pharmacovigilance en español. Sin duda alguna, invitado de super lujo en este nuevo episodio. Josué, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Eres completamente bienvenido. Hola Diego, pues me encuentro muy contento por esta invitación que me hacen a este podcast y por supuesto honrado por ser parte del mismo, y aprovecho para enviar un cordial saludo a todas y todas quienes escuchen APEI el podcast. Pues el día de hoy vamos a estar platicando tu mero mole, Josué, un poco relacionados a la farmacovigilancia. Entonces, por favor, ayúdanos a entender, bríndanos un panorama más amplio sobre qué es la farmacovigilancia y qué hacen los profesionistas que se dedican a ella. Por supuesto, pues mira, los que nos dedicamos a esta materia, usualmente empezamos con comentar que es una herramienta de la salud pública que ayuda a poder dar esquemas y espacios para evaluar información de seguridad, bla, bla, bla. Pero a mí me gustaría contártelo desde una perspectiva diferente. No porque la primera sea imprecisa o porque la primera sea incompleta, sino porque es justamente desde esta perspectiva tan general, tan enfocada a los esquemas regulatorios y vinculados con la ciencia. ¿No? ¿Perdón? Ajá, como muy técnica, ¿no? Exactamente, como muy técnica, que me parece que ahí hay un espacio para poder comunicar qué es la farmacovigilancia. Y es desde esta perspectiva que a mí me gustaría compartirte que la farmacovigilancia, más allá de ser una ciencia que se vincula con la salud pública, es un instrumento
un instrumento que está a disposición y al alcance de todos y cada uno de los que llegamos a estar involucrados tanto en la investigación y el desarrollo de medicamentos como en el uso de los mismos. Esta es justamente la farmacovigilancia, una herramienta que nos permite, ahora sí, el poder establecer algunos puntos de colección de información, de recoger información, en aras de ¿qué? De poder contextualizar esta información que usualmente se le llama información de seguridad, de poder contextualizar esta información de seguridad cuando se trata de la investigación, el desarrollo o el uso de un medicamento ya en su vida real, de poderla contextualizar a razón de los beneficios que ese medicamento o que esa terapia pueda traer a la vida tanto de los sujetos que hacen parte de este proceso de investigación y desarrollo, como de los pacientes que utilizamos y que utilizan estos medicamentos ya en su vida real. Me parece que desde esta perspectiva, sin duda alguna, sería más provechoso el poder entender qué es la farmacovigilancia, una herramienta, un instrumento, una forma de poder colectar información que es relevante cuando se trata de evaluar los riesgos que se pueden generar a consecuencia del uso de un medicamento en contexto de los beneficios que éste te puede entregar. Ok, oye, suena bastante interesante. Y mira, una pregunta, ¿y la farmacovigilancia como tal es una ciencia, una herramienta relativamente nueva o ya tiene sus años? Por ejemplo, aquí en México a lo mejor es diferente que en otras regiones. ¿Cómo está eso? ¿Qué? ¿Nueva, antigua? Mira, la temporalidad me parece que ahora es aún más relativa, ¿no? Y cuando hablamos de los aspectos vinculados con el uso de los medicamentos y con los elementos científicos que se relacionan con los mismos, te pudiese decir, más que si se trata de una herramienta, una materia antigua o de reciente generación, te diría que es algo que es un instrumento que se formalizó en la década de los 60. Es un instrumento que se formalizó, que se oficializó a nivel mundial en esa década. La colección de información vinculada a los riesgos del uso de medicamentos, pues data sin duda alguna desde el mismo descubrimiento y uso de los mismos, pero esta formalización sucedió en la década de los 60, ahí de 1960. Y a partir de ahí, en el mundo, diferentes países y regiones comenzaron a adoptarla y a implementarla de manera oficial. En nuestro caso, como país, iniciamos por ahí de la década de los 90 con la implementación de este programa permanente de farmacovigilancia en México, en la década de los 90. Pero fue claro, en México hasta el año de 2004, en noviembre del 2004, cuando se publicó la primera norma de farmacovigilancia, la famosa NOM 220. Entonces, desde esta perspectiva, te podría decir que en México esta formalización del hacer de la farmacovigilancia, pues ocurrió algunas décadas después de esta formalización a nivel mundial que sucedió en la década de los 60. Wow, entonces es algo, al menos en México, relativamente reciente. Entonces, supongo que me podrás platicar un poco más acerca de cómo era antes de esa fecha, porque asumo que hubo algo, ¿no?, que impulsó que esto se formalizara. Pues, ¿cómo era la vida antes de la farmacovigilancia formalmente establecida? Bueno, antes de esta publicación de la norma oficial de farmacovigilancia, como ya les compartía, como te lo compartía, existía ya esta implementación formal del programa permanente de farmacovigilancia. Esto a razón de que de estas directrices globales que emanan de la Organización Mundial de la Salud y que le toca ejecutar a una entidad que depende de esta Organización Mundial de la Salud, que es el Uppsala Monitoring Center, que es el organismo encargado de llevar a cabo un monitoreo global del uso que se le da a los medicamentos a nivel mundial. Y justamente hasta antes de esta publicación de la NOM 220, te diría que el hacer de la farmacovigilancia se vinculaba más hacia elementos y directrices que no tenían este carácter de formalidad y que en ese sentido
pues quedaban a disposición, por decirlo de alguna manera, de esta voluntad o de este criterio que los diferentes participantes en el proceso pudiesen tener o no. Pero más allá de esta voluntad o de este ánimo de contribuir en los procesos de farmacovigilancia, pues al no tener este marco formal de quién, cómo, dónde y cuándo hacer la farmacovigilancia que a mí me toca realizar, pues era sin duda alguna bastante retador el poder establecer cuál era ese marco, digamos, formal, si no oficial, pero sí formal, de los procesos de farmacovigilancia. Es hasta la publicación de la norma oficial de farmacovigilancia donde se hace esta oficialización de los responsables y las actividades de farmacovigilancia que se deberían de llevar a cabo en nuestro país conforme a esta visión de nuestra entidad reguladora, que es la famosa Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Vaya, oye, y mira, para todos aquellos que nos están escuchando y que dicen, mira, a mí me late la farmacovigilancia, pero también me gusta la investigación clínica, ¿cuál es la importancia de alguien que le gusta o que se dedica precisamente a la farmacovigilancia dentro de la investigación clínica? Es una pregunta que de verdad me encanta y me apasiona el poder conversarla con ustedes, con esta audiencia. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hablamos o escuchamos el término farmacovigilancia, vinculamos las actividades, las responsabilidades, pero sobre todo las bondades de hacer farmacovigilancia una vez que el medicamento ya pasó de su fase de investigación y desarrollo. ¿A qué voy? Claro, ya que lo vemos los comerciales en cada esquina, ¿no? Exactamente. La precisamos y la posicionamos ya que el medicamento está en el mercado. Pero esta es una apreciación, primero que nada, injusta, y además es una apreciación que no beneficia al entendimiento de cómo la farmacovigilancia opera. ¿Por qué? Porque primero que nada es importante resaltar que la farmacovigilancia es una herramienta, un instrumento, una ciencia que emana de la salud pública que opera durante todo el ciclo de vida del medicamento. De hecho, en las fases no clínicas, en las fases preclínicas de la investigación y desarrollo de los medicamentos, la farmacovigilancia toma datos que emanan, toma datos que se generan desde ese punto de partida. Y es justamente en la fase de investigación y desarrollo del medicamento donde nosotros vamos a poder sentar las bases para decir y para evaluar esto que ya les comentaba al inicio, para poder evaluar si los riesgos de ese medicamento, de esa vacuna, efectivamente no están excediendo a los beneficios que esperamos. Es por ello que la farmacovigilancia en la investigación y desarrollo de los medicamentos es realmente importante y además realmente relevante, porque nos permite establecer esas bases, nos permite establecer el marco para poder decir si a ese momento que se finaliza la investigación y desarrollo o a ese momento donde hacemos el corte de información, los datos nos permiten decir que los beneficios están excediendo a los riesgos. Oye, ahorita que mencionas esto de los datos, esos datos, ¿cómo se recolectan? Y sobre todo, o sea, que hablamos de riesgos y que pues hay mucho dinero detrás de una investigación clínica, ¿cómo se evita caer en sesgos o conflictos de interés derivado de estos? ¿Hay alguna metodología, protocolo? Claro, existe, yo te diría, un universo de instrumentos, tanto científicos como regulatorios, que se encargan de poder colocar este marco de colección de datos de una manera imparcial, de una manera apegada a la ciencia y sobre todo contextualizada y ponderada hacia los posibles sesgos que pudiesen existir al momento de colectar estos datos. Es por ello que la colección de esta información se hace de manera rigurosa, de manera científica, y todo parte, por ejemplo, desde las directrices que emanan desde entidades como la ICH, aterrizando estas directrices, aterrizando estos principios del mejor hacer de la investigación y el desarrollo, y sobre todo de esta ética y transparencia que debe existir al momento no solo de la colección, sino también del análisis y comprensión de estos datos. Hay directrices
que nos indican claramente que, por ejemplo, en términos de farmacovigilancia, lo que se colecta durante los ejercicios de investigación y desarrollo es cualquier situación no deseada y desfavorable que le ocurra a ese sujeto que es parte de ese ensayo clínico durante el uso o durante la exposición a ese medicamento que se está investigando. Cualquier situación. Y desde esa perspectiva se colecta prácticamente todo eso desfavorable que le puede llegar a suceder a ese sujeto que es parte del proceso de investigación y desarrollo. Y ese es el primer punto de partida para asegurar que estamos colectando todos los posibles escenarios. Posteriormente, esa información que se colecta sufre un proceso de análisis en el cual vamos a empezar a evaluar si lo que estoy colectando se trata de un evento que se puede considerar grave o no grave, si se trata de un evento de información de seguridad que ya está registrada como antecedentes de uso de esa molécula o de ese grupo de medicamentos al cual hace parte esa molécula, etcétera, etcétera. ¿Todo esto para qué? Para no solo dejarlo en los registros de quien lleva a cabo la investigación y el desarrollo, sino para también poderlo presentar ante las autoridades reguladoras, ante comités científicos que evalúan esta información y que nos ayuden a dar una evaluación que permita establecer, primero que nada, si la información colectada ha sido suficiente y si el tratamiento y conclusiones a esos datos, si el tratamiento y las conclusiones que hemos generado de esos datos colectados efectivamente son consistentes con lo que estamos presentando como evidencia. Oye, ¿qué? Y justamente era algo que quería tocar. ¿Cómo pasamos de esos datos que recolectamos a la conclusión, ¿no? De que sí fue el medicamento, no fue el medicamento, continuemos o no continuemos? ¿Es el profesionista que está ahí en la investigación? ¿Son comités? ¿Son autoridades? ¿Cómo es el proceso de datos a la conclusión? Es un proceso que afortunadamente echa mano de diferentes perfiles en diferentes momentos del proceso de investigación y desarrollo, y esto nos ayuda justamente a poder ir validando cada una de las conclusiones que en lo individual, pensando en grupos, hemos estado generando a razón de lo que estamos observando y colectando. Por ejemplo, el punto de partida más importante de este proceso se vincula con establecer algo que se llama la asociación causal. Es decir, poder determinar si efectivamente existe la posibilidad o la probabilidad estadística de que la exposición a este medicamento, a esta terapia, es la responsable de ese efecto no deseado y desfavorable que está ocurriendo en ese sujeto que hace parte del ejercicio de investigación. Y esta evaluación causal parte desde principios científicos, como pueden ser el uso de algoritmos que han sido diseñados especialmente para ese proceso, pero además también se vincula con el expertise clínico que, por ejemplo, existe en los investigadores o en el equipo que es parte del proceso de investigación. Pero además este expertise clínico que surge, por ejemplo, del investigador que hace parte del ejercicio, está siendo además evaluado desde la perspectiva del patrocinador de esa investigación, pero además esa perspectiva de evaluación de causalidad se pone a juicio de lo que evalúa una autoridad reguladora, y esta evaluación de la autoridad reguladora además se complementa con la evaluación que llegan a ser comités independientes que evalúan datos de seguridad. Es decir, al menos hay cuatro diferentes grandes momentos de evaluar esta información y de determinar si, por ejemplo, lo que yo, Josué Bautista, como investigador de ese proceso, como participante de este proceso de investigación, es consistente no solo con lo que yo sé de la parte clínica, con lo que yo conozco de la parte clínica del manejo de la enfermedad y de la terapia, sí, sino que además también es consistente con una evaluación que hace un profesional, por ejemplo, en materia de la metodología que se utiliza para determinar esta asociación causal. Es por ello que este proceso es de verdad un proceso, lo puedo decir así, complejo, que va a demandar el expertise de diferentes tipos de profesionales. Entonces podemos decir que no es un tema que se deje a la ligera, ¿no? Y, ¿sabes? Ahorita esto me hizo pensar en todo esto que hubo recientemente en la pandemia referente al tema de las vacunas.
Entonces, me interesaría que me contaras cómo se aborda lo relacionado a efectos secundarios o a efectos adversos, pero específicamente en vacunas. Ok, mira, me parece que este es un excelente espacio también para poder establecer algunos elementos que por alguna razón hemos estado, no quiero decir malinterpretando, no me parece que sea así, pero que hemos estado utilizando como situaciones muy particulares por tipo de medicamento. Lo primero que deberíamos nosotros tener presente es que el hacer de la farmacovigilancia es un hacer que es transversal para cualquier tipo de medicamento. Como yo hago farmacovigilancia para un medicamento que se utiliza para el tratamiento de mi dolor de cabeza, es prácticamente el mismo proceder como yo hago farmacovigilancia. ¿Para quién? Para una vacuna o un medicamento biotecnológico. ¿Por qué? Porque el principio de evaluación, colección, comprensión de la información y gestión del riesgo es el mismo. ¿Dónde está la particularidad? En lo que vamos conociendo a lo largo de la investigación y del uso de los medicamentos, de cuáles serían los riesgos que se están esperando o vinculando de manera más importante a ese tipo particular de medicamento o de clase terapéutica o de tecnología que se está utilizando para la creación de esa vacuna. Es ahí en donde empieza a hacer la farmacovigilancia un poco diferente, pero no por la manera en que se opera tal cual, sino por los enfoques que está teniendo de buscar y evaluar la información de seguridad que se está colectando. Por ejemplo, para una vacuna, sin duda alguna, elementos vinculados con la capacidad que la vacuna pueda tener o no para además generar alguna situación que nos impacte al sistema inmune, este sería un elemento relevante para evaluar dentro de la investigación y desarrollo de una vacuna. No así necesariamente cuando se trata de una molécula simple, como puede ser una molécula que se utiliza para el manejo de dolor de cabeza, donde las afectaciones a nivel del sistema inmune no es que no existan, no es que no se vayan a presentar, sino por la historia que tenemos de cómo se comporta ese perfil de efectos adversos, este punto vinculado con afectaciones, por ejemplo, al sistema inmune, sobre todo cuando se trata de reacciones de un tipo alérgico o anafiláctico, puede tener diferente abordaje. Déjame lo complemento. Hablando de medicamentos biotecnológicos, uno de los elementos que son de alta relevancia y prácticamente son un punto mandatorio cuando se trata de evaluar el perfil de seguridad de un medicamento biotecnológico es la inmunogenicidad. ¿Por qué? Porque es justamente como parte del mecanismo de acción de ese tipo de medicamento que actúa a nivel del sistema inmune principalmente, que podemos esperar este tipo de reacciones y que además las tenemos que evaluar. Sería prácticamente un esfuerzo echado por la borda el tratar de establecer que para una molécula simple que no necesariamente tendrá este impacto directo a nivel del sistema inmune, nosotros estemos pensando en evaluar esta inmunogenicidad como si se hace para un medicamento biotecnológico. Ojalá que con esta explicación haya podido dar un poco más de contexto de por qué el hacer de la farmacovigilancia como tal no se diferencia en términos de sus procesos que le dan vida. En donde se diferencia es en los aspectos de evaluación de la información de seguridad que nos antecede y que conocemos como parte de la historia o las características de ese grupo terapéutico. Pues que quede asentado en este podcast, la farmacovigilancia se toma muy en serio la seguridad, ya sea de un medicamento de molécula simple hasta una vacuna y medicamento biotecnológico. Y oye, ¿qué opinas acerca de esta controversia? O sea, vamos a ponernos un poquito más serios aquí, ¿no? Más picante esto. ¿Qué opinas de esa controversia que hubo con la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis? ¿Cómo crees que se manejó? Porque fue un caso prácticamente mediático, ¿no? O sea, llegó a todos los rincones del mundo generando pánico por aquí y por allá. ¿Qué opinas de esa controversia, Josué? Mira, me parece que, como bien lo precisas tú, fue una situación mayormente mediática, pero fue una situación mayormente mediática a consecuencia
de un elemento muy natural que tenemos los seres humanos. Nos fijamos o mantenemos mayor atención en aspectos negativos de las personas, de los procesos. Por lo tanto, a nosotros, Diego, a ti y a mí, un ejemplo alejado de este contexto, y usualmente quienes me conocen saben que para hablar de algunos temas vinculados con mi ejercicio profesional, a veces me salgo de este mundo y hablo más de escenarios más comunes en nuestro día a día. ¿Qué pasa cuando tú compras X producto de X marca para X uso? Si te sigue funcionando en cada una de las compras, pues no te recuerdas cuál marca fue, quién es el fabricante, etcétera, etcétera. Pero no le escribo para felicitar al fabricante, ¿verdad? Exactamente, Diego, pero el día que falla, ahí te quedas con ese mensaje. En el momento en que falle, te vas a quedar con ese mensaje y le darás, sin duda alguna, preponderancia a ese elemento negativo. ¿A qué voy? Por supuesto. Lo que sucedió con los casos de trombosis, de este síndrome de trombosis y trombocitopenia con el uso de esta vacuna, sin duda alguna estuvo realmente impactado por esta cuestión mediática de enfocarnos en los aspectos negativos. De hecho, yo te diría, como profesional de la farmacovigilancia, que este escenario de la detección de casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia es un fantástico escenario para demostrar cómo la farmacovigilancia opera y cómo la farmacovigilancia efectivamente nos ayuda a poder colocar de alguna forma, no me atrevo a decir en blanco y negro, pero sí en un escenario, en un contexto científico, si los beneficios de ese medicamento, en este caso de esta vacuna, están o no sobrepasando a sus correspondientes riesgos. En este caso, el síndrome de trombosis y trombocitopenia. ¿Y por qué lo preciso así, mi querido Diego? Porque resulta ser que fue gracias a la farmacovigilancia que se empezaron a detectar estos primeros casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia, pero además fue gracias a las herramientas que en la farmacovigilancia viven, como es el proceso de colección de casos individuales, el proceso de señales de seguridad, que pudimos establecer que ahí, con el uso de esa vacuna en la vida real, existía algo que no conocíamos previamente en su proceso de investigación y desarrollo, y que no lo conocíamos no porque la investigación y desarrollo se haya ejecutado de manera incorrecta, sino porque simplemente a ese momento de la investigación y desarrollo no logramos abrir todos los cuartos disponibles en ese lugar que vive la vacuna, y es en el uso de la vida real donde vamos y abrimos cada una de las puertas y nos encontramos elementos que sin duda alguna existían, estaban ahí, pero que no podíamos anticipar hasta no utilizarla de manera masiva. Por supuesto. Y de hecho, yo creo que es también algo social, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a saber que si no le encontramos nada malo a algo, ¿no? Pues tendríamos que sospechar, ¿no? Entonces, a lo mejor no estamos buscando adecuadamente. Puede ser también por ahí, como bien lo mencionas, este elemento, como tú bien lo dices, social, y que al final del día trasciende en este comportamiento esperado de los seres humanos. Reitero, nos enfocamos usualmente en los aspectos negativos en lugar de esos aspectos positivos, y que además ahí vienen embebidos algunos otros factores, como por ejemplo, quien empezó a comunicar esta información, pues fueron medios que no estaban lo suficientemente cercanos al entendimiento desde dónde vienen estos datos y qué significan. Y no es responsabilidad de ellos no entenderlo. Es un proceso muy natural que nos vino a el mundo entero poner nuevamente en la mesa de conversación la importancia de conocer y ser parte de la farmacovigilancia. Fíjate, y ahorita que mencionamos esto, de cómo llegaron estos datos a los medios de comunicación y a todo el mundo, ¿no? Diferentes tipos de personas, profesionistas de X o Y rama. ¿Cómo llega la farmacovigilancia al mundo real? O sea, ¿qué hacen las empresas, industrias, centros de investigación, etcétera, para que la gente sepa, en primera, de su existencia, y en segunda, pues, qué debe de hacer en caso de que algo le pase tras ingerir algún medicamento? Claro,
Pues mira, esto se vincula con procesos que demandan una responsabilidad que se comparte entre varios participantes. En primera instancia, es responsabilidad de las autoridades regulatorias tener un marco normativo, tener un marco de reglas para decir, cuando tú quieres investigar y desarrollar un medicamento, estos son los aspectos que debes vigilar, y no solo cuáles son los aspectos, sino cuáles son los elementos para mostrarme tú, a mí como regulador, que los estás vigilando y que los estás evaluando y que además los estás compartiendo en tiempo y forma conmigo. ¿Para qué? Para que yo te pueda dar un visto bueno de si continúas o no continúas, o de si estoy o no de acuerdo con lo que tú estás generando o llegando a concluir. Por otro lado, es responsabilidad de quien desarrolla ese medicamento o esas terapias, quien conduce los ejercicios de investigación, asegurarse que al interior de la organización existen los esquemas que permitan dar cumplimiento a estas regulaciones, pero también a elementos éticos que se vinculan de manera muy natural con un ejercicio de investigación. Y en este alcance del responsable de la investigación y el desarrollo, en este radica que todos los participantes que hacen parte de ese proceso también sigan esas mismas reglas que él está siguiendo. Aquí empezamos a hablar de estas instituciones o entidades que se dedican a hacer investigación a nombre de lo que hoy conocemos como patrocinadores, las famosas CROs o las entidades de investigación por contrato, y es a partir de ahí que se siguen cascadeando estas responsabilidades hasta llegar a quién, al equipo que hace parte de esa investigación, hasta llegar al investigador que se encarga de este proceso de reclutamiento de pacientes, de este proceso de administración de las terapias y sobre todo, y más relevante, del proceso de la colección de los datos. Ahora, esto te lo hablo desde la fase de su investigación. Una vez que el medicamento ya está siendo comercializado a razón de la evaluación y autorización que hace una entidad reguladora, es responsabilidad de quienes ahora viven en el mundo real del uso de los medicamentos, promover y ser parte del hacer de la farmacovigilancia. Y ahí nuevamente regresamos a quién, al que manufactura, al que investigó ese medicamento, pero también al que pone las reglas, pero ahora lo ampliamos a quién, a quien prescribe el medicamento, que es el profesional de la salud, pero no solo a quien lo prescribe, ahora a quien lo utiliza, que en este caso es el paciente, es el consumidor, es el familiar, es el cuidador. Es desde este marco donde todos y cada uno de nosotros damos vida a este hacer de la farmacovigilancia. Ahora, ¿cómo es que vemos reflejado el hacer de la farmacovigilancia en nuestro día a día, en tu día a día, cada vez que vas a comprar un medicamento, cada vez que un medicamento es prescrito por parte de un profesional de la salud? ¿Cómo lo vemos reflejado? Yo te diría que el instrumento que nos da vida del hacer de la farmacovigilancia, que nos da evidencia, es su monografía, es su IPP, su información para prescribir, porque es justamente a través de los procesos de farmacovigilancia que en ese documento declaramos elementos como en qué tipo de poblaciones no se debe utilizar ese medicamento, en qué tipo de poblaciones tal vez sí se pueda utilizar, pero bajo ciertas consideraciones, en qué tipo de poblaciones no tenemos datos de su experiencia de uso y que eso no necesariamente significa que no se deban utilizar, sino que simplemente no hay información, en qué tipos de escenarios el medicamento no debe estarse utilizando con otro tipo de terapias o incluso con ciertos alimentos o ciertos compuestos que se pueden utilizar en el día a día de las personas, pero no solo eso, también nos indica cuáles serían el perfil de efectos que pudiesen aparecer en un paciente que esté utilizando dicho medicamento o incluso qué efectos pudiesen tener estas terapias, este medicamento, cuando tú estás siendo responsable del manejo o de la operación de alguna máquina. Hasta ahí nos llega a precisar cómo se enmarca la información de seguridad. ¿Para qué? Para poder establecer que efectivamente las maneras en que estamos utilizando ese medicamento nos ayuden a qué, a esto que ya comentaba desde un principio, nos ayuden a hacer que los beneficios del medicamento estén excediendo a sus riesgos. Es ahí en donde podemos dar fe de cómo la farmacovigilancia opera. Déjame darte un ejemplo que adereza este comentario.
Si nosotros vemos la primer versión de la IPP de esta vacuna utilizada contra COVID-19, de esta tecnología de vector viral, ya sea la de AstraZeneca o la de Johnson & Johnson, en este caso Janssen, su división farmacéutica, observaremos que no se encontraba descrito este efecto de síndrome de trombosis con trombocitopenia. Es a raíz de la colección de los datos de seguridad que además en la mayoría de los escenarios no se colectaron aquí en México o en Latinoamérica, sino en otras partes, es a raíz de esa información colectada que se incluyó ese nuevo efecto adverso. Si vamos a la sección de reacciones adversas, vamos a poder encontrar este síndrome de trombosis con trombocitopenia. Y diremos, sí, Josué, pero eso ya se sumó ahí, ya lo empezamos a conocer. ¿Qué más hace la farmacovigilancia? Resulta ser que ese efecto también se colocó en otras secciones de la IPP que le ayudan a contextualizar al médico en qué tipo de pacientes sería conveniente utilizar dicha vacuna y en qué tipo de pacientes no. Por ejemplo, se echa mano de las secciones de contraindicaciones, se echa mano de las secciones de precauciones para poder dar este contexto de uso adecuado del medicamento. Es ahí en donde sin duda alguna pudiésemos dar fe de manera fehaciente de cómo la farmacovigilancia opera a favor de nosotros los pacientes. Oye, qué interesante, Josué, todo esto que hemos platicado, y de verdad espero que esto ayude a otros profesionistas de las mismas ciencias de la salud a entender, pues, qué hacen los farmacovigilantes, y aquellos que apenas están buscando su camino, pues que se animen, ¿no?, a entrar a esta apasionante rama del conocimiento. Y oye, me gustaría cerrar, ya dejando atrás las cuestiones técnicas. Una de nuestra filosofía aquí en este podcast es que compartimos la pasión por la investigación clínica, o la pasión, ¿no?, relacionada a la investigación clínica. Entonces me gustaría preguntarte, Josué, ¿qué significa para ti, Josué Bautista, la farmacovigilancia, personalmente? Excelente pregunta, que me da espacio, creo que para hablar de algo que usualmente trato de comunicar en los foros, en las pláticas, en mis clases, pero sobre todo trato de demostrar en mi ejercicio profesional. Para mí, en la farmacovigilancia encontré mi pasión profesional, sí, pero también mi pasión de vida. Déjame te contextualizo por qué o te doy algunos elementos. Fíjate que yo, cuando era más o menos pequeño, en la familia teníamos a una tía, me acuerdo perfectamente bien, que tenía alguna afección a nivel de una enfermedad mental. Y me acuerdo perfecto cómo mi tía vivía algunas crisis donde mis abuelitos, quienes eran los que se hacían cargo de ella, nos decían y decían, y los escuchaba, porque yo pasaba mis vacaciones con mis abuelitos, de hoy le cayó bien la medicina, pero ayer no. Entonces mi tía tenía como estos días buenos y estos días malos. Ajá. Y me acuerdo perfecto cómo para que mi tía pudiese tomar su medicamento, mis abuelitos partían su medicamento. Hoy, años después, me encontré con que ese medicamento estaba en una concentración de 0.25 miligramos y mis abuelitos tenían que partir la tableta que utilizaban para con mi tía en 4 partes. Imagínate en dónde quedaban esos 0.25 miligramos en esas 4 partes. ¿Y a qué voy con esto que te comparto? Desde aquel momento en mí surgió un interés de decir, ¿por qué pasa esto con mi tía? ¿Por qué no simplemente está bien de manera constante? ¿Por qué no se siente ella bien de manera constante? Es ahí en donde esta curiosidad de tu servidor por entender en primera instancia cómo funcionaba un medicamento y por qué había días buenos y por qué había días malos, que se comenzó a gestar este interés por el conocer de cómo funciona un medicamento. Posteriormente, a razón de este acercamiento que empecé a tener con elementos de química, con elementos vinculados a la biología del cuerpo humano, empecé a encontrar y a conectar esos puntos, a conectar estos puntos de cómo un aspecto científico puede ayudar a las personas, puede ayudar a que los seres humanos nos veamos beneficiados en la medida de lo posible con la mayor cantidad
de beneficios que los medicamentos puedan darnos. Y es gracias a la farmacovigilancia que descubrí este elemento que me lleva a sentirme emocionado, a decir, bueno, ya son las 11 de la noche, y necesitamos ir a descansar, pero fíjate que tenemos esta actividad que es para mañana, para poder hablar con los médicos del hospital tal y poderles compartir un poco de las buenas experiencias de la farmacovigilancia o poderlos sensibilizar para poder llevar a cabo la difusión de información hacia la población en general, de poderle decir, confíen en las vacunas, hay riesgos sí vinculados al uso de las vacunas, pero los beneficios son mayores sin lugar a dudas. Es así como yo fui encontrándome con la farmacovigilancia, como esta pasión profesional que me permite de verdad, genuinamente, poder ayudar a que nosotros como pacientes nos podamos ver favorecidos con la mayor cantidad de beneficios que un medicamento nos pueda otorgar. Es así como yo veo a la farmacovigilancia, como esta manera que yo tengo y que la vida me ha permitido encontrar para poder sumar elementos de bienestar en la vida de las personas en los diferentes momentos que me toca participar. Uno de ellos en la evaluación de la información, pero otro sin duda alguna en la difusión de por qué es importante no solo reportar un evento adverso, sino qué pasa cuando yo sí reporto y qué puede pasar cuando yo no reporto ese evento adverso. Wow, Josué, qué gran historia de verdad, y te agradezco mucho que la hayas compartido en este espacio. Al contrario, gracias por la pregunta, porque creo que usualmente en los espacios formales que tenemos para conversar de estas temáticas, no se da ese marco para poder ir más allá de lo que puede decir una norma, de lo que puede decir una guía, o incluso sí, de lo que puedo pensar yo acerca de esa norma o de esa guía. Muchas gracias a ustedes. Me gusta llamarlo la parte humana de las ciencias de la salud, ¿no? Recordar que los profesionales de la salud, pues somos humanos también, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos pasiones que nos mueven, ¿no? A hacer lo que hacemos. Absolutamente, absolutamente. Y es gracias a ese aspecto humano que yo puedo dar fe que podemos lograr grandes cosas. Sí, de la mano de la ciencia, por supuesto, de la mano de la rigurosidad científica, de la mano del cumplimiento regulatorio, pero sin duda alguna de la mano de ese aspecto humano que nos da pasión, que nos da entrega, que nos da compromiso, no solo con lo que yo hago, sino con el impacto que pueda tener lo que yo hago cuando lo hago bien o cuando lo hago mal. Pues muchas gracias de verdad por la gran charla que acabamos de tener. Eres bienvenido en este espacio cuando guste regresar. Me encantaría cerrar con esta historia porque siento que es el broche de oro excelente para este capítulo. Josué, muchísimas gracias y esta es tu casa. Eres bienvenido cuando gustes. Espero que nos podamos volver a cruzar y que, como digo, a las personas que me encuentro en este camino de la farmacovigilancia, espero que nuestros caminos farmacovigilantes nos vuelvan a poner frente a frente. Muchísimas gracias. Pues con esto cerramos este nuevo episodio de APEIC, el podcast. Esperamos que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado y sobre todo, que hayan aprendido cosas nuevas e interesantes. Los invito a estar pendientes de nuestras redes. Compártanos qué les han parecido los episodios del podcast, opiniones, sugerencias, quejas. Todo es absolutamente bienvenido. Recuerden @APEICAC en Facebook, @APEIC1 en Twitter y APEICAC en LinkedIn. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como @DAHurtado0. Que tengan un excelente día y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.